para esparcir a los enemigos que nos afligen, que nos afectan, que nos dañan. A Él sea la gloria. Bendito el nombre de nuestro Elohim, Yahweh. Yahweh poderoso, Señor. Bendito eres y santo, perfecto, bendito Señor. Gloria a Dios, amados, por este tiempo tan precioso en que pudimos ser libres, en que pudimos ser perdonados, porque escrito está: si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Tenemos que apropiarnos de su palabra y de las oraciones que hacemos con convicción y apropiarnos de lo que Él ha dicho que hace y de lo que Él está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Por eso pudimos alabarle con gozo, con determinación en nuestro corazón, porque Él quitó las armas, Él destruyó las armas que el enemigo tenía en contra de nosotros por causa de nuestros pecados. Gloria al Señor. Y con esa libertad que tenemos en Él, que Él mismo nos ha dado, vamos a estudiar el capítulo 39 de Génesis. Y en este capítulo, amados, con todo mi corazón anhelo que usted y yo nos apropiemos de esta palabra, porque esta palabra es para su pueblo, es para nosotros. Recordemos siempre, amados, que lo mismo que fue, será. Que no hay nada nuevo debajo del sol. Que vamos de regreso, que vamos caminando nuevamente, que estamos en el segundo éxodo. Eso tiene que ser claro para ti. Y que el Dios de los cielos, el que acompañó a Israel en ese peregrinaje, independiente de todos los errores que ellos cometieron y los pecados y las transgresiones que ellos hicieron, Yahweh no los dejó. ¿Los castigó? Sí, Señor. ¿Tuvieron consecuencias de sus malas decisiones, de sus pecados? Por supuesto que sí. Que cuando ellos no arrojaron a las naciones que Él les dijo que las arrojaran para que no fueran tropezaderos, y ellos no las arrojaron, Él dijo: yo no los voy a echar de delante de vosotros, yo los voy a dejar para que sean azotes para sus costados. Y vamos a ver esa palabra en esta mañana. Y nosotros tomamos la decisión, amados, si caminamos en libertad o si caminamos siendo azotados por los enemigos, por los ídolos, por el anatema que no hemos querido soltar. Amén. Entonces vamos a Génesis capítulo 39 y versículo 1 en adelante. Y lo vamos a leer hasta el 6 y vamos a entender estos primeros 6 versículos y nos vamos a apropiar de ellos y vamos a decir: Padre, usted está con nosotros. Amén. Dice así la palabra del Eterno: llevado pues José a Egipto. ¿A dónde? A Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, ¿qué hizo? Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Miremos este primer versículo. Estaba José en Egipto. No fue voluntariamente a Egipto, fue llevado a Egipto, porque fue vendido por nada menos que por sus propios hermanos. Fue vendido y fue pasado de mano a mano. Y los ismaelitas lo llevaron para venderlo allá. Y estando él ahí, dice el versículo 2, ¿quién estaba con él? Yahweh estaba con José. ¿Cuál es tu condición? ¿Qué estás viviendo en este momento? ¿Dónde estás? No porque tú hayas querido ir, porque eso hace la diferencia. Cuando yo voluntariamente me voy para Egipto,
cuando yo voluntariamente desciendo a Egipto, cuando yo voluntariamente me inmiscuyo entre el pueblo del enemigo, entre el mundo, o cuando soy llevado por un propósito del Eterno, para que se cumpliese una palabra que Yahweh había dado a nuestros padres. Hay una diferencia. Cuando vamos voluntariamente, cuando hacemos las cosas sabiendo que no debemos hacerlas, o cuando somos impulsados allá. ¿Qué pasa entonces? Yahweh está con nosotros. Amén. Yahweh estaba con José. Y el que Yahweh hubiese estado con José marcó la diferencia del tiempo, de la circunstancia, de la condición de José y de la posición que él tenía. Yahweh estaba con José. Y fue varón próspero. ¿Por qué? Porque Yahweh estaba con él. Y porque José estaba cumpliendo un diseño que Dios había establecido para su vida. Fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Y qué pasó? El versículo 3. Y vio su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que hacía Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Cuando estamos en el diseño de Dios, cuando estamos en el propósito de Dios, cuando estamos obedeciendo al Eterno, cuando estamos en su perfecta voluntad, mostramos a los demás que Yahweh está con nosotros, sin necesidad de hablar, sin necesidad de pregonarlo. Sencillamente su presencia se evidencia en nuestras vidas. Y vio su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que hacía Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Y así halló José gracia en sus ojos. ¿Y qué hacía? Le servía. ¿Qué hacía José? Le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh, el Dios de José, el Dios de Israel, tu Dios y mi Dios, bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Amada congregación del Eterno, lo mismo que fue, será. No hay nada nuevo debajo del sol. Vamos, es el segundo éxodo. Si estamos en el diseño de Dios, si estamos en la perfecta voluntad de Dios, todas estas cosas exactamente sucederán en tu vida y en mi vida. Pero si nosotros nos salimos voluntariamente, si nosotros tomamos decisiones equivocadas, erróneas, hermanos amados, ahora vamos a ver más adelantico lo que sucederá. Entonces Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. ¿Y qué hizo el egipcio? Dejó todo lo que tenía en manos de José. Qué bendición poder uno contar, o que Yahweh pueda contar con hombres y con mujeres, a quien pueda entregar todo en nuestras manos y saber que somos fieles, que somos obedientes, que estamos allí para servirle a Él, que sabemos a quién le estamos sirviendo. Porque cuando José servía al egipcio, él sabía que estaba sirviendo a Yahweh. Él sabía que estaba cumpliendo un propósito de Yahweh, que ese era el diseño de Yahweh para su vida y que a través de eso Yahweh iba a ser glorificado. Y eso tenemos nosotros, amada congregación, que entender, que cuando usted hace algo, lo tiene que hacer para Él. Que cuando usted da algo, lo tiene que dar para Él.
que todo lo que usted realice, usted no tiene que pensar y yo no tengo que pensar en la persona a quien le estoy prestando el servicio, sino en el Dios de los cielos, el que me ha llamado, el que estableció un diseño para mi vida. Y dejó todo lo que tenía en su mano, en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Sabía, conocía el carácter de José. Sabía que era un hombre fiel, que era un hombre íntegro, que era un hombre que sabía a quién le estaba sirviendo y no se preocupaba de cosa alguna. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Yahweh estaba con él. Nosotros hemos visto recientemente cómo la presencia de Jacob trajo bendición a Labán. Vimos antes cómo la presencia de Abraham bendijo no solo a su familia, sino también a reyes. ¿Por qué esto? ¿Por qué eran portadores de bendición? Porque Yahweh estaba con ellos. ¿Y por qué Yahweh estaba con ellos? Porque ellos estaban cumpliendo el propósito de Yahweh en esta tierra. Porque ellos estaban desarrollando lo que Yahweh había establecido y había gestado en su corazón para la nación, para su pueblo. Por eso, porque el Todopoderoso estaba con ellos. Y aún encontramos en tiempos de Yeshua el reconocimiento de que la presencia del Eterno trae bendición, trae sanidad, trae liberación, trae prosperidad en todos los sentidos. Pero es la presencia. La Biblia dice, la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Miremos qué dice Hechos capítulo 10, para que miremos que aquí encontramos en los tiempos de Yeshua, en el tiempo de él en la tierra, reconocimiento de que la presencia del Eterno estaba con él y que traía bendición, que traía liberación, que traía sanidad. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, entender, atesorar y vivir. Que no tenemos que ver como aprendíamos anoche, no tenemos que ver estruendos ni moveres extraordinarios y cosas que no habíamos visto para saber que la presencia del Eterno está con nosotros. Solamente necesitamos entender, comprender y vivir obedeciendo al Señor, honrándolo, amándolo y haciendo su voluntad. Y saber y tener la seguridad, la confianza de que Él está allí con nosotros. Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38 dice: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Yeshua de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Yahweh estaba con él. Cosas que nosotros debemos preguntarnos. ¿Nos ha ungido Yahweh con el Espíritu Santo? ¿Nos ha llenado Yahweh de su poder? Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si usted no tiene la seguridad de haber sido ungido con el Espíritu Santo, no sellado,
Porque desde el comienzo, desde el principio, cuando usted, según Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando usted escuchó, oyó la palabra del evangelio de Yeshua el Mesías y creyó en él, fue sellado para ser llamado hijo del Eterno, para ser pueblo del Eterno. Pero si usted no está seguro de haber sido ungido por el Espíritu Santo y con poder, ¿qué necesita hacer? Preguntarse y preguntarle a Él, ¿qué pasa, Padre? ¿Qué falta de hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Orar? ¿Ayunar? ¿Buscar tu presencia? ¿Someterme a su voluntad? ¿Pedir perdón? ¿Perdonar? Porque aquí la palabra dice que para estar haciendo el bien y para estar sanando a los oprimidos por el diablo, necesitamos que Yahweh esté con nosotros, pero que hayamos sido ungidos con el Espíritu Santo y con poder. Amén. Cosas que, amados, nosotros necesitamos después que estamos en una mañana de enseñanza, de alabanza, de oración, vayamos a nuestras casas y busquemos dentro de nosotros mismos lo que falta por hacer o lo que sobra que estamos haciendo equivocadamente para dejarlo. Quiero que miremos un texto muy interesante que nos habla de la importancia de la presencia del Eterno en medio de su pueblo. La importancia de la presencia del Eterno en medio de su pueblo. Miremos el capítulo 2 de Jueces y el versículo 1. Este capítulo 2 de Jueces se lo recomiendo. He estado en esta semana leyendo, meditando en los primeros capítulos de Jueces y le recomiendo estos capítulos. El versículo 1 de Jueces 2 dice: el ángel de Yahweh volvió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Repitámoslo. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Pero pone una condición y les recrimina porque ellos hicieron eso. Versículo 2: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y les hace la pregunta, y te hace la pregunta hoy a ti y a mí: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué invalidó el pacto que hice con ustedes? ¿Por qué tuvieron en poco mi poder, mi grandeza, el pacto precioso que hice con ustedes, que lo sellé? ¿Por qué no derribaste los altares que tenías que derribar? Y si usted sigue leyendo el libro de los Jueces, se encuentra las calamidades más terribles, el hambre que vino a pasar el pueblo de Israel por causa de los enemigos que se levantaron, los madianitas. Pero porque ellos no quisieron derribar esos altares, porque ellos no arrojaron esas naciones de delante de ellos, sino que quisieron convivir con ellas. Y él les dijo:
No los dejen porque van a ser azotes para sus costados y tropezadero. Pero todavía podemos seguir estando aferrados a dioses ajenos, a costumbres, a maneras, a estilos de vida que no queremos soltar. Pues tengo noticias conforme a la palabra del Eterno, que Él no los va a arrojar. Él no los va a echar. Si usted no determina y no los echa y no se deshace de ellos, ya vamos a ver lo que pasa. Entonces, ¿por qué habéis hecho esto? Notemos estas palabras y luego continuamos. ¿Quién habla aquí? El ángel de Yahweh. Habla el ángel de Yahweh que hemos visto que es la presencia física de Elohim, Yeshua. Y en sus palabras afirma ser quien sacó al pueblo de Egipto. ¿Por qué retomo esto, hermanos? ¿Y por qué quiero hacer énfasis? Porque nosotros necesitamos entender, comprender que Yeshua es Yahweh. Y la palabra habla perfectamente de el Ejad. Dice, y en sus palabras afirma ser quien sacó al pueblo de Egipto. Dice, yo os saqué de Egipto. Pero hay una pregunta para nosotros hoy. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? ¿Yeshua o Yahweh? Miremos Éxodo capítulo 20 y versículo 2. Éxodo capítulo 20 y versículo 2. Qué hermoso, amados, es comprender las escrituras. Es saber que no tenemos dos dioses ni tres. Oye, pueblo de Elohim, Yahweh, vuestro Dios, Yahweh, uno es. Éxodo 22 dice, yo soy Yahweh tu Elohim. Yo soy Yahweh tu Dios. ¿Qué? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pero, ¿cómo dice el ángel de Yahweh? Yo saqué de Egipto. En Jueces 2. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Entonces, yo os saqué de Egipto. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Yahweh, según Éxodo 22. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Entonces, ¿quién es el ángel de Yahweh? Sin duda alguna, la imagen visible de Elohim. No otro, es el mismo. Amén. Eso para que no sea firme en nuestro corazón, para que no nos dé miedo ni temor hablar del Ejad. En el momento que sea preciso y necesario. Avancemos. El ángel de Yahweh le recuerda al pueblo de Israel que es Él quien los guarda. Ojo, el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Yeshua. Le recuerda al pueblo de Israel que Él es quien los guarda. Te recuerda a ti y a mí hoy. Él es el que nos guarda. Es el que va con nosotros de regreso a casa. Le recuerda que el pacto es eterno. Pero les recrimina haber dejado los mandamientos y hacer pacto con los pueblos de la tierra. Amada congregación del Eterno, remanente, manada pequeña, necesitamos ceñirnos los lomos y abandonar todo
cuanto nos estorbe. Usted y yo sabemos qué cosas son. ¿De qué nos está hablando el Eterno? Vamos a Jueces capítulo 2, versículo 3. Mire esto. Nosotros decidimos, hermano. Jueces 2, 3. Dice, por tanto, yo también digo. ¿Quién dice? No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. No los echaré. ¿Por qué? Porque fue una asignación que él le hizo al pueblo. Es una asignación que él le hace a usted y a mí, que voluntariamente usted tiene que decidir, y yo tengo que decidir no vivir en medio de los enemigos, no tener anatema en mi casa, no tener dioses ajenos delante de mi Elohim. Es algo que él determinó que fuese usted y yo quien lo hacíamos. No espere que lo haga, hágalo usted, porque él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. A veces decimos, no, yo no puedo que Dios lo haga. Usted tiene que renunciar, tiene que desprenderse de todo esto y tiene que echarlos. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán, ¿qué? Azotes para vuestros costados. Y sus dioses os serán tropezadero. Versículo 4. Cuando el ángel de Yahweh, que es Yeshua, que es el mismo Yahweh, habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Pero si usted sigue leyendo y sigue estudiando estos capítulos de Jueces, usted va a encontrar que era, como nosotros decimos en nuestro argot, lágrimas de cocodrilo, lágrimas emocionales. Porque murió Josué y murieron los ancianos y ellos se olvidaron completamente del llanto que habían tenido, de las palabras de Yahweh que les había dado. Dice Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Yahweh. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que generalmente el pueblo hace. En un momento de emoción, en un momento de confrontación, entonces lloramos, nos quebrantamos y hacemos altar y ofrecemos sacrificios y levantamos nuestra voz y oramos y cantamos. Pero al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, ya nos olvidamos de que habíamos llorado en su presencia y que le habíamos ofrecido sacrificios a Yahweh. Josué y la generación que buscaba al Eterno murieron. Y se levantó una generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Y encontramos aquí la importancia de que ustedes, familias del Eterno, den a conocer el nombre del Todopoderoso a sus generaciones, a sus hijos. Enseñen a sus hijos, a su familia, a honrarlo. No solamente con palabras, sino con vida que ustedes ponen delante de ellos, delante de Dios, para que ellos no se olviden. Aquí vemos que Josué y la generación que buscaba al Eterno murieron. Y se levantó una generación que no conocía a Yahweh. ¿Por qué no la conocían? Porque sus padres no la dieron a conocer. Porque no hablaron de sus obras. Porque no enseñaron sus caminos. Porque se guardaron todo. Ni la obra que él había hecho por Israel. Los prodigios, los milagros, las grandezas del Eterno.
se mantuvieron en secreto. Vamos al versículo 11 de Jueces. Mire, si ve, versículo 11 del capítulo 2 de Jueces. Si ve que esas lágrimas fueron de momento. Si ve que no hubo un arrepentimiento genuino y una conversión de corazón. Después los hijos de Israel, versículo 11, hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los demonios. Sirvieron a los Baales. ¿Por qué? Porque estaban en medio de ellos. Porque estaban viendo las obras que ellos hacían. El servicio que ellos prestaban a sus dioses. Porque ellos sí transmiten, hermanos amados. El enemigo no se cansa. El enemigo no deja de obrar todos los días. Nosotros menguamos y dejamos de hacer la obra y de estar apercibidos. Si nosotros oramos un día, decimos ya oramos. Y al día siguiente, no, ayer oré. Pero Satanás y sus demonios operan todo el tiempo. Dice aquí el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Por eso Dios les dijo, destruyen esas naciones, porque van a ser azotes para sus costados y sus dioses les van a servir de tropezadero. Versículo 12. Dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahweh. ¿Qué había dicho el Señor? ¿Qué les dijo? Entren, posean la tierra, se las entrego. Le entrego los enemigos en sus manos. Destrúyanlos, saquen a todas esas naciones, porque esas naciones no me aman, esas naciones no me honran, esas naciones están en contra de mí, tienen que destruirla. Pero ellos hicieron alianza con esas naciones y no los despojaron, no los sacaron. Dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahweh. El amor de Yahweh es muy grande. El amor de Yahweh es majestuoso, pero la ira de Yahweh, ¿cómo será la ira de Yahweh? Versículo 13, y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Pero ¿cómo vamos a hacer frente a nuestros enemigos si los tenemos conviviendo con nosotros? ¿Cómo vamos a poder armarnos y tomar la espada del Espíritu y echarlos si hemos hecho alianza con ellos? Si estamos adorándolos, si estamos desobedeciendo al Dios de los cielos. Dice que Él mismo, porque lo provocamos a ira, su furor contra Israel viene sobre nosotros, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Usted sabe que esto es así. Usted sabe perfectamente que hasta usted y yo no tomemos la decisión de despojarnos, de abandonar, de soltar, de quebrantar, de ser completamente libres. Usted está luchando y no puede hacerle frente.
Lo vimos en los primeros capítulos de Josué, que por causa del anatema que Acán guardó en el campamento, no pudieron hacer frente a los enemigos y perdieron y murieron muchos. 30 hombres. Aquí está diciendo, si usted y yo no destruimos, no tomamos la decisión, no lo sacamos, no vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos. Versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba contra ellos para mal. Como Yahweh había dicho y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Mediten esa palabra, aflicción. Y se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Versículo 18. Y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Una pregunta, amada congregación. ¿Qué queremos tener? ¿La satisfacción de Yahweh por nuestra forma de vida, por nuestros hechos? ¿Y la bendición de Yahweh desbordada, la protección de Yahweh? ¿O queremos que por su misericordia, Él sea movido a misericordia por nuestros gemidos, por nuestro dolor, y entonces levante a alguien para estar con ese alguien y para librarnos? Aquí dice que Él levantó jueces y Él no estaba, según esta palabra, Él no estaba con el pueblo, estaba con el juez que había levantado para librarlos. Pero no porque estaba complacido de su vida, de sus hechos, de su forma, de su estilo, sino porque tenía misericordia, porque le dolía en su corazón, por cuanto eran su pueblo. Hay una diferencia, hermanos. Él levantaba jueces y estaba con el juez para librarlos. Porque los gemidos de ellos subían hasta Él. Pero por causa del pecado, hermanos, Yahweh no podía estar con ese pueblo. Por donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba contra ellos para mal, como Yahweh había dicho y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. No olvidemos esto, amados. Él es misericordioso. Él tiene misericordia. Pero nosotros decidimos si contamos con la misericordia de Yahweh o con la protección, la provisión, la bendición, la libertad, la paz, el gozo, porque Él se complace de su pueblo. O si esperamos que Él levante a alguien para que ore por nosotros, porque nosotros no podemos orar. Si esperamos que en algún lugar el Señor levante a alguien para que ore, para que clame por mí, o yo me ciño, me arrepiento, me convierto y oro yo mismo y me levanto. Aquí dice que Yahweh levantó jueces que los librase de la mano de los que los despojaban. Pero mira el versículo 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. Definitivamente el corazón se había engrosado. Definitivamente ellos habían tomado la decisión, la determinación
de no obedecer, de no oír la voz de Yahweh, ni directamente cuando Él les hablaba, ni porque había levantado un juez y estaba con el juez, a los jueces tampoco los oyeron. A los jueces también, no, ¿qué tal? Eso es puro cuento. Eso es que ya nos quieren presionar y ya nos quieren hacer creer y eso no puede ser así. Cuando Israel, a pesar de su desobediencia, tenía jueces, la cobertura del Eterno estaba a través de esos jueces. Pero si nosotros rechazamos la voz de Yahweh a través de... Porque aquí dice el versículo 18, y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez. Y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Tremendo, amados. Una reflexión muy importante que debe quedar de estas palabras que tantas veces pasan desapercibidas es la importancia de reconocer no solamente quién está bajo nuestro techo y a nuestro alrededor y quién gobierna nuestra nación, aún en el exilio, como en este caso de José en Egipto, la presencia de un Hijo del Eterno bendice aún a los que se oponen al Todopoderoso. La presencia de Yahweh, la presencia del Eterno en nosotros bendice aún a los que se oponen a Dios, como fue el caso de José. Si la presencia del Eterno está con él o ellos, seremos bendecidos por el Todopoderoso y guardados por su mano. De lo contrario, maldición viene a nuestras vidas. Hermanos, hay tantos ejemplos alrededor que nos aportan pruebas de la veracidad de estas afirmaciones. Nosotros sabemos que esto es verdad, que esta es su palabra, que Él quiere librarnos, que Él quiere que vivamos una vida verdaderamente en seguridad, en paz. Que no seamos ese pueblo, esa familia o esa vida gobernada por los enemigos. Enemigos representados en miedos, en enfermedades, en temores, en desesperación, en amargura, en resentimiento, en falta de perdón. Dios no quiere que seamos gobernados por esos enemigos. Son enemigos del Eterno. Y sufrimos maldición, escasez y violencia. Una de las razones, si no la más importante razón por la que los hermanos de José, escuchen esto, lo odiaban, era su carácter correcto frente al Eterno y a su padre Jacob. En este relato de la Torá lo podemos reconocer. Miremos el versículo 7 de Génesis, volvamos a Génesis. Cosas que nosotros debemos tener muy, pero muy presentes, muy claras. Necesitamos el carácter de Yahweh en nuestras vidas. Independiente de lo que esté sucediendo en tu casa, en tu familia, en tu alrededor. Versículo 7 de Génesis 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Mira el carácter de este varón. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría. ¿Contra quién? Contra Dios.
Eso es fidelidad a Dios. Eso es carácter. ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a hablar así? ¿Cómo yo voy a proceder de esta manera? ¿Cómo yo me voy a levantar en contra del Eterno? ¿Cómo? Yo voy a pecar contra mi Dios que es santo, santo, santo. Conceptos como confianza y obediencia. Confianza y obediencia eran la clave de su conducta. Si Potifar había confiado en él, ¿cómo traicionar esa confianza? Sabía que ese era un plan del Eterno. Sabía que él tenía claro. Mire, desde que estaba en la casa con sus hermanos, él era fiel a su padre. Él declaraba todo lo que pasaba en su casa con sus hermanos, independiente de que los hermanos lo odiaran, lo persiguieran, lo ultrajaran. No le importaba a José. ¿A mí qué me importa? Que hablen de mí, que me ultrajen, que me odien, que hasta lleguen a venderme, a quererme matar. Pero él era fiel. Él se ganó la confianza de su padre porque era obediente y se ganó absolutamente la confianza del Todopoderoso. José pensaba, si el Eterno ha puesto su voluntad, su palabra, su Torá en mi corazón, ¿cómo ir en contra de ella? Y de todo, aunque nadie la viera. Pregunta, y pregúntese, ¿Yahweh ha puesto su Torá en su corazón? ¿Yahweh ha escrito su palabra en su corazón? ¿Sus mandamientos? ¿Su carácter? Amados, es muy triste lo que vemos hoy de parte de los hijos del Todopoderoso. Déjenme decirles, de verdad, nosotros tenemos la palabra escrita, palabra por palabra. Nosotros la estamos oyendo día tras día. De una u otra manera estamos escuchando, oyendo su palabra. Pero la tenemos en nuestro corazón como parte del nuevo pacto. Y si está en nuestro corazón, ¿qué pasa con las palabras confianza y obediencia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas palabras? Confianza y obediencia. ¿No ha podido la palabra del Eterno hacer esa obra en nosotros? Es preocupante ver a diario cómo la conveniencia hace que se olvide la voluntad del Eterno, porque nos conviene más esto. Y no me interesa su voluntad, esto es lo que quiero. Esto es lo que me satisface, esto es lo que quiero hacer. Me quiero dar un tiempo, quiero desligarme. Eso es que la palabra del Eterno, la ley del Eterno esté en nuestro corazón. Olvidamos la voluntad del Eterno y violamos la confianza de quienes han creído en personas que se llaman a sí mismos parte del pueblo del Todopoderoso. Eso es lo que pasa. Mentiras, engaños, trampas, falsas identidades, malos comportamientos, arrogancia, jactancia, prepotencia. Todas estas cosas desafortunadamente se mueven
en medio del pueblo del Eterno. Y por eso dice el Señor, no puede hacer frente a sus enemigos. Porque estamos haciendo las obras, estamos admitiendo las obras del enemigo. Es hora de reflexionar. ¿Será que tenemos una conciencia cauterizada? Cada día se aceptan más y más el pecado. Es hora de aprender de José. Es hora de entender que la bendición viene de la mano de la obediencia. La bendición viene tomada de la mano de la obediencia. La protección, la provisión, la fortaleza, la sanidad, la liberación viene juntamente con la obediencia. La misericordia nueva cada día del Eterno no puede confundirse con la aceptación del pecado. Es que Él tiene misericordia. Es que Él me ama. Es que de todas maneras yo soy su pueblo y Él fue el que eligió y Él fue el que me hizo hijo y Él fue el que me hizo pueblo y entonces yo puedo hacer esto o aquello y comportarme de esta manera y todo pasa y está bien. No se pueden confundir estas cosas. No podemos confundir la misericordia y el amor del Padre con la aceptación del pecado. Misericordia tiene el Eterno con todo aquel que se arrepiente, pero arrepentirse es dar media vuelta al pecado. Es pedir perdón por la acción, es reparar a la víctima del pecado y cambiar de conducta. Regresar en obediencia a la palabra del Altísimo, porque su palabra no fue para ese tiempo solamente. Su palabra es para siempre. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y cuando nosotros recordamos y decimos y sabemos lo mismo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Y entonces decimos, como Él estuvo con el pueblo, también está con nosotros y es el que nos guarda y es el que nos lleva. Pero recordemos siempre que hubo disciplina, que los enemigos fueron dejados para que nos azotaran, que sus ídolos nos sirvieron como tropezadero. Amén. Permítame recordarles este versículo que es muy hermoso, el 39, 2 y 3 de Génesis. Mas Yahweh estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. La versión aramea, recordando que la Biblia se escribió en griego, en arameo y en hebreo, hebreo, arameo y griego, la versión aramea dice que la memra de Yahweh, o sea, su palabra, su sabiduría, apoyaba a José. Esa misma te va a apoyar a ti, me va a apoyar a mí. Esa misma sabiduría del Eterno va a estar sobre tu vida y sobre la mía. Y estará cuando nosotros nos determinemos a caminar en santidad con el Todopoderoso, en obedecer. Su palabra apoyaba a José. Y él fue un hombre exitoso. Él estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y él estaba confiado. Él sabía que había sido vendido, que era un esclavo allí, un trabajador común y corriente, pero él sabía quién era. Él tenía una identidad definida, determinada en su corazón. Él sabía que era del Eterno y que tenía que ser fiel a Él. Versículo 3 dice, y vio su amo que la memra, la palabra de Yahweh, su palabra lo protegió. Y que el Señor hacía que en cualquier cosa que hiciera fuera exitoso.
ponía su mano y allá había bendición. Tomaba una decisión y allí estaba el respaldo del Eterno. Pedía guianza y allí estaba la guianza del Todopoderoso. Pero antes de que todo esto sucediera, José tuvo una decisión: ser fiel y obediente, fiel al que lo había llamado. Amados, amados, amados preciosos. Veamos Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos dando ya término a este capítulo. Y puede parecer repetitivo, pero quiero seguir afirmando y confirmando a Yeshua una y otra vez en la Torá. No podemos olvidarnos de que Él es Yahweh y de que Él es nuestro Redentor. Las Escrituras dicen, y Yahweh estaba con José. Pero la versión aramea dice, aclara que quien estaba con él era su palabra, su sabiduría, la que estaba presente desde la creación, de acuerdo al libro de Proverbios. ¿Usted ha leído el libro de Proverbios? Yo lo recomendé hace unos meses, que leyéramos el libro de Proverbios, que habla de que la sabiduría de Yahweh es Yeshua, es su palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esa palabra, Yeshua mismo, es el que nos está acompañando de regreso a casa. Es el que nos ve cada día. ¿Qué hacemos y cómo hacemos cada obra y para quién la hacemos? Él es y no otro. Así que ningún temor a la hora de afirmar que Yeshua es la imagen visible de Elohim. Su palabra en forma de hombre. ¡Aleluya! Hermano, cuán grande es el amor de nuestro Padre. Como Él quiso manifestarse de esa manera para estar en medio de sus hijos, de su pueblo, pero para morir y para dar su sangre, su vida en rescate por usted y por mí. Su palabra en forma de hombre. Amados, no tenemos que cambiar las escrituras, no tenemos que inventar, lo podemos probar una y otra vez. No tenemos que armar conceptos y tener imaginaciones. La palabra es clara y se puede afirmar y probar una y otra vez. El que guardó a José y lo hacía exitoso era Yeshua. ¿Quién te guarda a ti? ¿Quién te hace exitoso? Lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, lleno de decisiones santas. Es Yeshua, Yeshua mismo. Es una razón más para rendir nuestras vidas sin temor a la presencia del Eterno en nuestras vidas. Amén. Continuamos con la historia de José, pero ya vamos a terminar. Gracia en prisión. Gracia en prisión. ¿Cómo así? José resistió la tentación porque tenía al Todopoderoso siempre delante de él. Le invito a que vamos al Salmo 16:7. Si esto es una decisión tuya y mía, podemos resistir a las tentaciones. Podemos dejar de hablar como hablamos, de comportarnos como nos comportamos.
Sí, el Todopoderoso está siempre delante de nosotros. Salmo 16:7 dice, bendeciré a Yahweh que me aconseja. ¿Quién te aconseja? Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y dice el salmista, a Yahweh he puesto siempre, siempre, siempre delante de mí. Y dice, porque porque está a mi diestra, no seré conmovido. No seré arrastrado, no seré seducido por el pecado. Volvamos a Génesis capítulo 39:8. Entonces, esa fue la forma, la manera, la razón por la cual José resistió la tentación. Usted puede ver un hombre joven, hermoso, dice que era de hermoso semblante, de bello parecer. Joven. ¿Y cuánto tiempo llevaría allí en esa casa? Y era asediado por una mujer hermosa. Pero él resistió a esa tentación y lo tuvo allí, delante de ella, y lo asedió. Y por poco lo viola, porque él prefirió dejar su camisa, su ropa, su manto en sus manos antes que ceder a la tentación. ¿Todo por qué? Porque Yahweh, porque él estaba a la diestra de Yahweh, por eso no fue conmovido. Génesis 39:8 dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. La esposa de Potifar, ante la negativa de José de atender a su capricho, le tiende una trampa que lleva a José a la prisión. Pero ¿sabe qué? Yahweh seguía con José. Versículo 21. Pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia, también ahí, en los ojos del jefe de la cárcel. Y entonces le confiaban todo. ¿Por qué? Yahweh estaba con él. Porque había en José fidelidad y obediencia. Carácter del Eterno en su vida. Primero en Egipto, en casa del egipcio. Estuvo en las mismas garras de Satanás a través de la mujer de Potifar. Fue echado a la cárcel, pero allí fue Yahweh, la Memra, su palabra, Yeshua mismo con él. Amén. Pero la Memra del Señor apoyaba a José. Aleluya. Él extendió sobre él su bondad y le concedió su favor en los ojos del jefe de la prisión. El jefe de la prisión colocó bajo el mando de José todos los prisioneros de la prisión y todo lo que fue hecho por su Memra, por su palabra. El jefe de la prisión no encontró falta en José. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo protegía. Porque Yeshua lo protegía. Y todo lo que él hizo, lo hizo exitosamente. La mano, la presencia, la bondad y el poder de nuestro Elohim, Yahweh, a través de su palabra, Memra, guiaba cada paso de la vida de José. Era necesario que todo esto aconteciera para que todos reconocieran que había una gran gracia especial en José, que posteriormente lo llevaría a ocupar el segundo lugar más importante en Egipto. Dios tenía un plan, Dios había dado una palabra a Abraham, Dios ya había dicho lo que iba a suceder y tenía que cumplirse, pero para eso necesitaba un hombre con carácter.
con el carácter de Yahweh. Un hombre obediente y que inspirara toda la confianza de todos aquellos que estaban con él y alrededor de él y del mismo Dios de los cielos. Recordemos siempre, amados, que en Egipto se formaría la nación del Eterno. En Egipto se formaría la nación del Eterno. En Egipto se formará el pueblo del Eterno. No nos va a sacar antes. Aquí estaremos desarrollando el carácter de Yahweh en nuestras vidas, sirviéndole a Él, siendo fieles, siendo obedientes. El versículo 23 y último de este capítulo. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Yahweh estaba con José y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. ¿Quién lo prosperaba, José? Yahweh lo prosperaba. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahweh estaba con José. Y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Pregunta última para hacernos cada uno de nosotros. ¿Está Yeshua contigo? La membra del Eterno, la palabra hecha hombre, la palabra hecha carne, está en, con y a través de usted. ¿Lo pueden ver los demás? ¿Pueden saber que Yahweh está contigo, que eres una persona diferente, que verdaderamente es hijo del Eterno, es pueblo del Eterno? Gloria a Dios por esto. Damos muchas gracias al Eterno por esta palabra. Con todo mi corazón espero que la hayamos entendido, comprendido y que la pongamos por obra, porque esa es su voluntad. Que hagamos, amados, que no nos quedemos escuchando una enseñanza y otra enseñanza y sigamos obrando de la misma manera, sirviéndole a Dios de la misma manera, sino que seamos fieles y obedientes. Amén. Vamos entonces a darle gracias al Señor alta.